Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos siempre ir como, por ejemplo, bueno, en esta didáctica de la matemática con los cuadernos Júpiter, el lenguaje Python, que lo consideramos tan relevante, porque el lenguaje Python ayuda a la comprensión de la matemática al tener operadores de comparación, instrumentos para resolver ecuaciones tiene algo muy importante en matemáticas, que es la función de usuario de Python, que nos sirve para estudiar las funciones en matemáticas. Entonces se vuelve el lenguaje Python un instrumento de ayuda a la comprensión. Entonces verlo como una forma de buscar la comprensión, y en esa búsqueda presentarnos a estas convocatorias, como esta convocatoria, la 20ª convocatoria UPUDA, con los recursos de 600 millones de pesos de la Vicerrectoría de Extensión y Dirección de Regionalización del Alma Mater, las cuales se unen para recibir propuestas de proyectos en colaboración con agentes sociales que promuevan iniciativas, políticas y medidas y actividades para abordar y mitigar los efectos del cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental. Registra tu propuesta hasta el 26 de abril de 2024. Entonces nosotros consideramos efectivamente el uso de esta en la enseñanza de Python y de los cuadernos Júpiter como una ayuda a la sostenibilidad, porque el uso de software para la enseñanza libres ayuda a la gratuidad, entre otras, y a que las personas adquieran empleo. Entonces de por sí tengamos un desarrollo sostenible al tener acceso al empleo, porque los lenguajes Python se utilizan el lenguaje Python se utiliza también en empresa privada. Entonces miremos que en esta convocatoria, mire que dice que la Vicerrectoría de Extensión y la Dirección de Regionalización, en sintonía con el principio de responsabilidad social, establecen en el Estatuto General y en la consonancia con la política de responsabilidad social universitaria, a través de la convocatoria del Banco de Programas y Proyectos de Extensión BUPE, invitan pues a los miembros de la comunidad universitaria a presentar proyectos en colaboración con agentes sociales que promuevan iniciativas políticas y medidas y actividades para abordar y mitigar los efectos del cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental. El objetivo general es promover la creación de proyectos que fomenten una mayor interacción entre la Universidad de Antioquia y la sociedad, enfocándose en iniciativas políticas y medidas y actividades que aborden y mitiguen los efectos del cambio climático, así como la promoción de la sostenibilidad ambiental. Entonces nosotros consideramos, voy a poner acá también una carpetica en mi carpeta de investigación, en la que, bueno, pues también tratamos de generar una propuesta para BUPE. Entonces aquí vamos a generar una carpeta para BUPE, y entonces aquí en BUPE, bueno, pues miren que el objetivo es promover la creación de proyectos que fomenten la interacción entre la Universidad de Antioquia y la sociedad, y este proyecto de enseñanza del lenguaje Python, el lenguaje Markdown y el lenguaje LaTeX, efectivamente establecen que cómo la universidad puede servir a la comunidad, porque el acceso a estos lenguajes le permite a la comunidad acceder a las empresas, a los empleos en los que se trabaja con lenguajes Python. Entonces, por ejemplo, yo puedo pedirle acá a través de Google Chrome, entonces aquí le voy a pedir a través de Google Chrome que me muestre a través de ChatGPT, bueno, pues qué tipo de empresas requieren de personal calificado con lenguaje Python en Colombia. Entonces aquí nos vamos a ChatGPT y aquí le decimos, bueno, pues dame una lista de empresas que requieran personal formado en analítica de datos con Python
o programadores con expertos en lenguaje Python. Y yo creo que hasta ahí, pongámoslo hasta ahí más o menos. Pero en Colombia, sí, me faltó preguntarle que fuera en Colombia, porque queremos es Python. Bueno, entonces, hay una lista de empresas colombianas, bueno, en Colombia, que requieran personal calificado en analítica de datos. Entonces aquí dice, bueno, Rappi, Bancolombia, el Grupo Éxito, Grupo Aval, Ecopetrol, Telefónica Movistar, Tigo Colombia, Grupo Nutresa, Ida Vivienda y Grupo Sura. Esta lista no es exhaustiva, pero miren que estas empresas, uno tiene mucho que ver con ellas. Bancolombia la conoce, el Éxito también, el Grupo Aval también, Ecopetrol, Rappi indudablemente, Tigo indudablemente, Nutresa también, Da Vivienda también, el Grupo Sura también. Son empresas que uno tiene más o menos cierto conocimiento de ellas. Entonces, capacitar al estudiante en estos lenguajes lo capacita para trabajar en estas empresas. Entonces, sería muy bueno presentar un proyecto para formar a los estudiantes. Entonces, aquí vamos a ponerle pues un proyecto. Aquí vamos a ponerle nuevo text document. Entonces aquí lo generamos y lo salvamos. Salvar como. Entonces aquí es donde, pues en documentos investigación en BUPE, para generar la propuesta para presentar a esta convocatoria un proyecto de formación en el lenguaje de programación Python y la analítica de datos con Python. Entonces esto es proyecto de bueno, aquí le vamos a poner, el archivo es proyecto de formación en analítica de datos con Python, en analítica de datos con Python. Bueno, entonces aquí lo ponemos, lo guardamos como archivo .docx, es decir, la extensión de Word, y aquí Word 2010-365, y salvamos. Aquí ya, entonces aquí va a ser el proyecto para formación de la comunidad externa de la universidad, en analítica de datos, con Python. Entonces ese va a ser uno de los proyectos que queremos presentar a el BUPE de nuestra universidad. Aquí le vamos generándolo, control S. Entonces aquí miren cómo nos lo piden ellos. Entonces el objetivo del proyecto BUPE y los objetivos específicos. Entonces control C, lo ponemos acá, y es que busca promover la creación de proyectos que fomenten una mayor interacción entre la Universidad de Antioquia y la sociedad. Entonces que aquí queremos generar como unos vínculos entre la sociedad y la universidad, formándolos en la adquisición del lenguaje Python y de las técnicas de analítica de datos asociadas al Machine Learning. Entonces vamos a ponerle acá que aquí mire que el BUPE quiere presentar una propuesta a la 20ª convocatoria BUPE. Aquí le vamos a poner
este vínculo, control C, a nuestro texto. Entonces aquí le ponemos proyecto. Vamos a ver si él reconoce también el Word, este tipo de notación Markdown, de corchete con paréntesis para vínculos, no, en este caso como que no, para vínculos cuando quiero uno como un hipervínculo implícito. Además que este tiene formas en estos formateadores de texto, este que se llama LibreOffice Writer, para crear hipervínculos implícitos. Bueno, entonces aquí ponemos el proyecto en analítica de datos con Python y bueno, entonces lo vamos a ir estructurando día a día. Ya tenemos aquí la página y ponemos esta página bueno, pues de qué manera bueno, pongámosle de qué manera la Universidad de Antioquia puede generar vínculos de capacitación de la comunidad del Bajo Cauca antioqueño con la comunidad del Bajo Cauca para formar a la misma en analítica de datos con lenguaje de programación Python, con lenguaje de programación Python. ¿De qué manera? Entonces vamos a ver de qué manera nos contesta ChatGPT para ir orientándonos en el diseño del proyecto. Entonces aquí un programa de extensión universitaria. Entonces presentar un programa de extensión universitaria con alianzas institucionales locales y proyectos de investigación y desarrollo y centros de innovación y tecnología y programas de voluntariado y servicio social. Entonces aquí nos muestra bueno, ya ChatGPT también read aloud. Nos lee la Universidad de Antioquia podría generar vínculos de capacitación con la comunidad del Bajo Cauca antioqueño para formar en analítica de datos con Python de varias maneras. 1. Programas de extensión universitaria. La universidad podría diseñar programas de extensión universitaria específicamente orientados a la formación en analítica de datos con Python. Estos programas podrían incluir cursos, talleres y diplomados adaptados a las necesidades y niveles de conocimiento de la comunidad del Bajo Cauca. 2. Alianzas con instituciones locales. La Universidad de Antioquia podría establecer alianzas con instituciones locales en el Bajo Cauca, como alcaldías, organizaciones comunitarias o empresas, para identificar las necesidades de capacitación en analítica de datos y diseñar programas conjuntos. 3. Proyectos de investigación y desarrollo. La universidad podría desarrollar proyectos de investigación y desarrollo en colaboración con la comunidad del Bajo Cauca, donde se apliquen técnicas de analítica de datos con Python para abordar problemáticas específicas de la región. Esto permitiría involucrar a la comunidad en actividades prácticas y fomentar el aprendizaje. 4. Centros de innovación y tecnología. La Universidad de Antioquia podría establecer centros de innovación y tecnología en el Bajo Cauca, donde se ofrezcan servicios de capacitación en analítica de datos con Python, así como acceso a recursos tecnológicos y apoyo técnico para emprendedores y empresas locales, y programas de voluntariado y servicio social. Entonces podríamos ir considerando estas opciones. Aquí, por ejemplo, el de voluntariado y servicios sociales, que la universidad podría promover programas de voluntariado y servicio social donde estudiantes y profesores brinden capacitación en analítica de datos con Python a la comunidad del Bajo Cauca,
como parte del compromiso con el desarrollo social y la responsabilidad universitaria. Ese me parece excelente, ese programa de voluntariado y servicio social. Control S aquí, y entonces ya tenemos un buen inicio para esta propuesta. Y quería también, antes de terminar esta presentación, mostrarles que trabajamos pues en esta analítica de datos con la consolidación de una cartilla, de un curso de Machine Learning posicionado en la red social GitHub, aquí como aparecemos acá. Y aquí pues voy a abrir, aquí abrimos, aquí primero, aquí esta parte de ecuaciones, actualicémosla. Vamos a cancelar aquí, primero actualicemos lo de ecuaciones para los licenciados mañana, y nos vamos para el curso, que el curso en Machine Learning. Entonces nos vamos a investigación, didáctica de la ciencia de datos. En ese repositorio lo abrimos, y dentro de lo que tenemos ahí, aquí colapsamos las líneas, la carpeta del explorador, y en el curso de Machine Learning, en la parte de Python, queremos unificar la parte de datos. Entonces, cuando se enseña a las personas sobre los tipos de datos básicos en Python, que son los string, los int, los float y los bool, entonces que todos ellos queden articulados. Entonces, por ejemplo, debe de completarse el cuaderno de booleanos con el cuaderno sobre enseñar este tipo de datos y la evaluación de él. Entonces acá estamos para ese diseño tomando en cuenta de los datos booleanos. Habíamos puesto el mapa conceptual del curso. Entonces aquí nos queda que el curso empieza en Python, luego en estadística, luego en regresión y luego en clasificación, y que cuando estás en Python debes ver, bueno, aquí le mostramos que cuando estás en la introducción a Python para ciencia de datos, debes empezar con los tipos de editores de código, los tipos de datos, los datos de tipo string, los datos de tipo int, los datos tipo float y los datos de tipo booleano. Y entonces aquí este mapa, miren, aquí nos queda de que aquí va, de que cuando haces la unidad de Python o introducción a Python para ciencia de datos, vas a llegar a datos de tipo booleano, y cuando llegamos a esta parte de datos de tipo booleano, se le enseña a las personas primero cómo crear. Entonces aquí va el titulito, es cómo crear variables booleanas. Entonces cómo crear variables booleanas. Bueno, ¿y cuáles son los valores booleanos en Python? Primero empezar con eso. Entonces dame otra línea en la que le diga, bueno, ¿y cuáles son los valores booleanos? Entonces, ¿cuáles son los valores booleanos en Python? Entonces esos valores booleanos son true y false. Entonces aquí le voy a poner que es true, se escribe así con mayúscula, true, y false, aquí coma false, también se escribe con mayúscula al inicio, false. Esos son los dos valores booleanos, verdadero y falso. Esos son los valores, así los puedes llamar, así se llaman en Python. Se escribe con T mayúscula, no con T minúscula, y si no, no te los reconoce. Mira que si lo escribo con minúscula, true, no me lo reconoce, entonces me dice name error. Entonces que debemos escribirlo con mayúscula. Esos son los valores booleanos. Y cómo se crean variables de tipo booleano. Por ejemplo, una variable de tipo booleano es, yo puedo poner una variable que se llame sexo. Entonces, ¿cómo crear esas variables? Pues simplemente
yo en una línea de código escribo el nombre de la variable, en este caso sexo, o pongámosle género. No debes empezar con números en los nombres de las variables, luego el operador de asignación igual y luego el valor que quieras guardar en género. Por ejemplo, puedes guardar true, entonces le das ese valor y le das shift enter o el play y mira que ya te pone el chulo, queriendo decir que ya creo la variable. Y cuando quieres imprimirla, escribes género, el nombre de ella, y cuando lo escribes y le das shift enter, él te muestra en la línea de salida el valor asociado a esa variable. Ahora creemos una, por ejemplo, que se llame género masculino, entonces género M, entonces la va a llamar, esa variable llamarla género guión bajo M, entonces los nombres de variables pueden tener guión bajo. Entonces pongámosle entonces que género, vamos a ponerle aquí género femenino, que sea el true, asociado al verdadero. Bueno, y aquí los muestre guión bajo F, entonces true. Y si creamos una variable de valor booleano false, entonces puede ser género masculino, entonces M, que sea false. Y decirle, bueno, y ahora muéstreme el valor asociado a ella, entonces escribe género, escribe el nombre de ella, él te completa y ya mire que te muestra el valor asociado a ella en la línea de salida que nos mostró false. Y bueno, sí, ya entonces vemos cómo crear esas variables booleanas. Aquí nos muestra otros ejemplos de creación de variables booleanas. Entonces aquí le ponemos otros ejemplos de creación de variables booleanas. Bueno, entonces así la clase las personas aprenden primero a crear variables booleanas, y dentro del diseño de la clase tiene que quedar también, además de los mapas conceptuales, el Opening Collab que funcione. Entonces aquí lo tenemos que actualizar, no está bien, porque tiene que ser que la URL lleve a Google Colab, y miren que esta no nos va a llevar, es una URL incorrecta, miren que no nos lleva, entonces que necesitamos también arreglarla. Entonces aquí vamos al correo institucional y lo vamos aquí a mi Drive, y aquí abro un cuaderno cualquiera y me voy desde Google Colaboratory a conectarse con GitHub. Entonces aquí le digo en archivo, abrir cuaderno en GitHub, y le digo que abra didáctica de la ciencia de datos, y me voy a Python en cuanto a los datos, a los tipos de datos, en este caso los datos booleanos. Entonces aquí nos vamos a el curso en Python datos float, y aquí booleanos de tipo bool, y le pedimos que vaya a ese cuaderno, tomamos esta URL y así él nos va a vincular a Google Colab con GitHub, y le va a permitir a las personas que abran este cuaderno y tomen una copia de él para poder hacer una lectura interactiva de él. Control V. Entonces miren que ya cuando actualizo y ya le doy aquí en Opening Colab, él ahora sí va a abrir al cuaderno de datos de tipo bool o booleano, y así ya nos va quedando mejor el curso, mejor diseñado. Aquí va a ir, después de eso va el video asociado, el video que ayuda a la lectura, video de apoyo a la lectura interactiva y experimental de este cuaderno. Aquí ponemos un video que quede completo cuando el cuaderno ya está listo, para ayudar a las personas a la lectura de él. También necesita ponerse el vínculo del programa del curso, entonces aquí lo voy a decirle abrir el archivo que tiene que ver con, dentro de didáctica de ciencia de datos, el modelo de clase.
el modelo general de clase, para ponerle en el diseño el vínculo al programa del curso, en este caso el curso de Machine Learning, que es Control C, y entonces aquí le ponemos en la línea Markdown que el vínculo del programa y le damos ese programa. Entonces ese programa se obtiene aquí, se sube hasta la cuenta mía en GitHub, que es Marco-Canas, y se va al repositorio Didáctica en Ciencia de Datos. Y en Didáctica en Ciencia de Datos nos vamos al curso, específicamente a la unidad 0, que es donde se especifica el programa del curso. Entonces aquí curso de Machine Learning, programa del curso de Machine Learning, y aquí ya con este vínculo va a poder bajar aquí con este vínculo de la derecha, download al raw file, es decir, nos va a permitir bajar el raw file, es decir, el archivo en su formato original. Entonces aquí lo ponemos ese vínculo, control V, y después de eso también viene el poner el vínculo de las personas que apoyan, o que han ayudado en este recorrido en didáctica de la ciencia de datos. Pues también se le pone aquí en el diseño ese reconocimiento, y aquí le ponemos la foto de alguno de ellos. Entonces vamos aquí en didáctica en ciencia de datos, en images, aquí vamos a images y tomamos de la carpeta, de aquí los que tenemos, que son aprendiendo Machine Learning en la aula, atributos, estos de líderes, que fue maravilloso, en la que les dimos un taller sobre obtención de datos. Entonces estas son parte de las personas que nos han ayudado muchísimo en la consolidación de este saber pedagógico. Lo ponemos en el diseño, y también va después de eso, la llamada a los estudiantes, la llamada automática, es esta llamada que nos sirve para llamar a la participación de manera aleatoria en lenguaje Python para los estudiantes del curso, control C. Entonces aquí lo ponemos, esa llamada aleatoria, aquí control V, y este reconocimiento, como que quedó mal la URL, hagámosle aquí copiar enlace de la imagen, y aquí copiamos ese enlace, control V, y ahora sí. Entonces ahora sí el reconocimiento nos quedó bien, de las personas que están acá, que son estudiantes de Administración de Empresas de nuestra Universidad de Antioquia. Y aquí está la función para llamar aleatoriamente, esta. Entonces ya con eso nos queda. Aquí tenemos que ponerle que para llamar aleatoriamente llamamos a los del curso de Machine Learning. Aquí le ponemos ML, aquí ML, y el título de la clase. Después de eso, el modelo general de aula invertida, que es el enfoque pedagógico con el que enseñamos Machine Learning. Entonces aquí le ponemos, que no quiere señalar esta línea, control C, y aquí le damos, después de la llamada, el enfoque pedagógico para la enseñanza del Machine Learning que estamos siguiendo, que es el de aula invertida. Y después de eso también tenemos el gráfico asociado que resume ese modelo, control C. Aquí le ponemos en una nueva línea Markdown, le ponemos esta, que es un gráfico que resume de que efectivamente en este enfoque el teacher es un facilitador
de los estudiantes y que en el horario de clases se resuelven los problemas, mientras que en la casa se ven instrucciones a través de videos, esos videos de apoyo, por ejemplo. Entonces así ya vamos avanzando más en este cuaderno para la enseñanza de los datos de tipo booleano, y muchísimas gracias.